Luego de 11 años en su cargo, David Choquehuanca dejó su cargo de ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia. Como nuevo canciller asumió el experto en pueblos originarios Fernando Guanacuni. Queremos profundizar en este y otros temas. Queremos tomar contacto a esta hora con el diputado Vlado Mirosevich, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores. Gracias por el contacto, diputado, muy amable. Hola Sebastián, muy buenos días. Diputado, ¿le sorprendió la salida de Choquehuanca? Fue uno de los nombres que cambió el presidente Evo Morales, dentro de su gabinete de ministros. ¿Le sorprendió a usted esta noticia? La verdad es que sí, Sebastián, porque es sabido que Evo Morales tiene una especie de rutina, que cada año todos los ministros de su gabinete tienen que presentarle su renuncia y él toma la decisión de a quién renovar, quién continúa con él y quién no. El caso de Choquehuanca y otro ministro más eran parte del primer equipo de gobierno hace 11 años atrás. Por lo tanto, Choquehuanca siempre fue visto al interior de su gabinete como una de las personas de mayor confianza política y es muy rara la salida. Yo creo que no tiene que ver exactamente con política exterior, no tiene que ver con la Haya ni con la relación con Chile. Probablemente uno podría imaginar que esto tiene que ver con una cuestión de rencillas internas, de política interna, tal como sucedió con el expresidente Mesa cuando estaba de vocero de la demanda. En la medida que estos personajes comienzan a hacer sombra al presidente, aparentemente Evo Morales comienza a tener una cierta distancia con ellos y finalmente termina correteándolos en el caso de Mesa, de la demanda ante Chile, la Haya, y por otro lado, en el caso de Choquehuanca, que llama mucho la atención, aparentemente tiene que ver con una cuestión de política interna y de protagonismo en un momento en donde Evo Morales, por lo demás, está imaginando un cuarto periodo presidencial. Y donde la prensa boliviana, de hecho, el diario El Deber, por ejemplo, de Santa Cruz, lo interpreta como la salida de un posible presidencial, en el sentido de alguien que le pudiera estar haciendo sombra a Evo Morales. Sí. La verdad, Sebastián, no hay mucha explicación si uno busca en la Haya, en la relación con Chile. La verdad es que la función que estaba cumpliendo Choquehuanca, al menos desde la óptica y los argumentos bolivianos, estaba cumpliendo bien su función. Obviamente, mirado desde nuestra óptica, uno podría decir que Choquehuanca fue un canciller y va a ser recordado como el canciller de las peores relaciones en los últimos 100 años entre Chile y Bolivia. Pero la verdad es que desde la óptica boliviana estaba haciendo exactamente lo que Evo Morales quería que hiciera un canciller de su gobierno. Por lo tanto, es muy raro que la salida tenga que ver con respecto a sus funciones propiamente tal. Es lo que dice la prensa boliviana, la verdad es que tiene mucho sentido. Probablemente en un escenario en donde la Constitución no deja a Evo Morales competir por un cuarto periodo desde el 2020 al 2025, el MAS, su partido, estaba buscando algunas maneras, creo yo, por lo demás bien reñidos con la democracia, de buscarle el mecanismo para que Evo Morales igual llegue al poder el 2020. Por un cuarto periodo. ¿Sí? Sí, diputado, pero ¿qué repercusiones podría tener esto desde el punto de vista de lo que nos afecta directamente a nosotros, de los líos que tenemos con Bolivia en La Haya, ya sea por el Silala o por la salida soberana al mar que está pidiendo y exigiendo Bolivia? ¿Usted cree que puede cambiar un poco el panorama? Desde el punto de vista de la llegada de Guanacuni, yo creo que no, porque el nuevo canciller, la verdad, va a mantener exactamente la misma línea. Por lo demás, esto es una pauta presidencial. Esto se ha transformado en el sello principal del gobierno de Evo Morales. No veo que haya ninguna diferencia entre Choquehuanca o Guanacuni. La verdad es que no hay ninguna diferencia. Creo que van a mantener la misma política. Quizás la noticia para Chile es que esta salida de Choquehuanca, a propósito de que era uno de los posibles presidenciales, uno de los que podría reemplazar o darle continuidad al gobierno de Evo Morales, la verdad es que esto da cuenta de una señal de que Evo Morales va en serio cuando dice su partido, cuando lo dice el vicepresidente, que ellos están buscando un nuevo cuarto periodo presidencial. Es decir, probablemente tengamos Evo Morales para rato todavía. Creo que esa es la señal. La señal es que se están tomando en serio la búsqueda del mecanismo de cómo llegar al poder nuevamente, de mantenerse en el poder, y por lo tanto eso va a marcar una relación con Bolivia que se va a mantener judicializada, esa es la mala noticia. Yo no creo que Guanacuni vaya a tener un cambio de política, creo que va a mantener en la misma lógica y por tanto esta relación con Bolivia
va a seguir judicializada y no tenemos para cuándo, aparentemente, en el mediano plazo, poder modificarla. Ahora, si bien, claro, los lineamientos vienen desde Evo Morales y él es el que ha establecido cierta estrategia de denuncia de Chile en el extranjero, de poner a Chile como el malo a nivel internacional, de denunciar abuso, en fin, y todos los calificativos que ha utilizado el discurso boliviano. Con Guanacuni, ¿se abre la posibilidad de poder establecer un nuevo diálogo, un nuevo tono? ¿Hay alguna oportunidad ahí, por ejemplo, que pudiera aprovechar Chile para tratar de establecer una conversación distinta? Bueno, la verdad es que Chile lo ha intentado. Chile ofreció relaciones y fue justamente Bolivia, fue Choquehuanca, de hecho el que respondió en esa oportunidad al canciller el año pasado o antepasado diciéndole de que la relación ya había llegado a un punto en donde no había retorno y que esto solo se podía judicializar. La verdad es que yo veo muy difícil que Guanacuni, que por lo demás tiene un corte muy parecido a Choquehuanca, lo veo realmente muy difícil. Quizá uno podría preguntarse si Guanacuni va a ser tan efectista desde el punto de vista mediático, porque Choquehuanca y sobre todo Evo Morales han logrado seducir a la prensa mundial. No sé si con sus argumentos, pero a lo menos han logrado seducir a la prensa mundial en términos de el debate y la discusión con Chile, obviamente desde argumentos poco racionales, en muchos casos incluso bastante reñidos con la verdad, cuando hablan del derecho internacional, de repente sacan algunas interpretaciones bien particulares de ese derecho internacional, pero sin embargo creo que lo que está por verse no es el tono ni la política exterior de Bolivia, sino es cuál va a ser el desempeño comunicacional del nuevo canciller, porque en la práctica el gobierno boliviano ha transformado esta demanda en La Haya más que en argumentos jurídicos en una pelea comunicacional. Diputado, en ese sentido, ¿qué es lo que debería hacer Chile frente a este nuevo canciller? Le repito la pregunta en el sentido de si hubiera algún tipo de acercamiento, de primer paso en ese sentido que pudiéramos dar frente a este nuevo canciller, buscando, como le decía, torcer ese camino que ha planteado hasta ahora Bolivia. Mira, la verdad es sabido dentro de la Cancillería chilena que cuando Chile ha ofrecido dialogar a propósito de la agenda de los 13 puntos, ¿no es cierto?, del primer gobierno de Bachelet, este gobierno ha dicho, bueno, dialoguemos sobre el resto de los puntos. Y la verdad es que la posición boliviana es bastante clara. Ellos no tienen interés en dialogar en ninguno más que no sea el tema marítimo. Es decir, ellos están centrando su política exterior con respecto a Chile en particular sobre la demanda marítima y no quieren discutir sobre el resto. Y la verdad es que sobre el resto hay mucho que discutir, pero aparentemente ellos no tienen mucha vocación para eso. Yo me temo, Sebastián, de que eso no vaya a cambiar con Guanacuni. Él tiene un perfil muy parecido, por lo demás estamos frente a un Evo Morales que, como dije, quiere mantenerse en el poder y frente a eso lo que va a hacer probablemente es acentuar su política con respecto a Chile, no variarla. No veo cómo el presidente Evo Morales pueda instruir un cambio de ministro pensando en cambiar la política. Aparentemente no se trata de eso, esta señal, más bien se trata de lo otro. Tenemos que proyectar que Evo Morales va a mantenerse en el poder, que va a intentarlo, no está con baja popularidad, tiene 58% de apoyo. Lo que sí tiene bajo es, tiene un mayoritario rechazo a que él pueda volver al poder mantenerse en el poder hasta el 2025. En eso sí hay una mayoría cercana al 65% que rechaza esa posibilidad, lo cual, claro, es una buena noticia, pero aparentemente Evo Morales sigue insistiendo y estas señales dan cuenta de eso. Oiga, diputado, en otro tema que tiene directa relación con Cancillería, ¿no? Ayer conocíamos cómo Donald Trump firmaba el decreto ejecutivo que le permite retirarse de las negociaciones del famoso TPP, este acuerdo transpacífico que ha generado mucha polémica, harta oposición también a nivel interno acá en Chile. Inmediatamente después de eso vemos el punto de prensa donde el canciller Muñoz dice que Chile se baja de las negociaciones en definitiva porque ya sin Estados Unidos pierde el principal sustento este acuerdo. ¿Cómo ve usted la decisión primero de Trump, la reacción chilena también, considerando que este fue un proceso bien largo y que estuvo marcado este proceso, además por cierta opacidad en las negociaciones, que eran secretas durante durante largo tiempo? Sí, la verdad es que, solo para recordar, esto fue un tratado que su negociación duró 7 años, que se firmó el término de las negociaciones hace un año atrás, justamente en febrero del año pasado, y que estuvo marcado por opacidad, sobre todo al inicio, en donde los primeros 5 años al menos
fue una negociación bastante secreta entre los países, entre los 12 países, incluyendo Chile, porque solo nos enteramos por la vía de las filtraciones de Wikileaks que estaban sucediendo estas negociaciones y cuáles eran los capítulos, los 30 capítulos del TPP. Después, en el último tiempo, la Cancillería y el Canciller estableció lo que se llamaba el cuarto adjunto y abrió la participación de ciertas organizaciones solo al final ya en el último proceso, digamos. Pero la verdad es que esto venía de gobiernos anteriores y, en fin. Sin embargo, Trump dijo durante toda su campaña que él iba a hacer lo que hizo esta semana, salirse del TPP, y la verdad es que el origen de la participación de Chile en el TPP tiene que ver con Estados Unidos directamente. Es decir, nosotros teníamos firmado ya tratados bilaterales con todos los países miembros del TPP. Entonces uno se preguntaba, bueno, ¿cuál es la necesidad de estar nuevamente en un tratado multilateral donde con cada país ya tenemos un tratado? Y la verdad, la explicación tenía que ver, más que con razones comerciales, eran con razones políticas. Chile, por una decisión de política exterior, quería seguir a Estados Unidos en esta iniciativa. Si es que Estados Unidos se sale de la iniciativa, por lo tanto, lo que decía el canciller ayer es que no tiene mucho sentido, y eso es verdad, no tiene mucho sentido continuar con el TPP si es que Estados Unidos ya se retiró. Y en ese sentido, el que Chile haya salido tan rápido de la negociación ratifica aquella tesis, pero también hay un tema que tiene que ver con las justificaciones que tenía desde el punto de vista del discurso. Estados Unidos sin duda era el principal actor, pero también había un espíritu, una intención de integrarse con otros mercados dentro de Asia-Pacífico, y no solo con Estados Unidos. ¿Se cae ese discurso que había levantado la Cancillería antes entonces? Yo creo que sí, yo creo que en la práctica la razón final, insisto, no era económica. De hecho, cuando uno tenía discusiones para saber, bueno, cuánto es la rentabilidad que vamos a tener de un tratado, cuánto va a ganar, cuáles son los sectores de la economía que van a verse más beneficiados por esto, o cuáles son las exportaciones, los nuevos mercados, en fin, la verdad es que no habían grandes estudios con respecto a eso. La decisión era más bien política. Yo me convencí al final, después de seguirle la pista al tratado, me convencí que era finalmente una decisión de Chile de seguir a Estados Unidos en este liderazgo en Asia-Pacífico y no quedarse afuera. Era una decisión para no quedarse abajo de la micro, pero no tenía que ver exactamente con razones comerciales. Hay razones comerciales sin ninguna duda, y también hay amenaza en el TPP. Yo, por lo menos, siendo un partidario del libre mercado, del libre comercio, me parece que Chile es uno de los países que le ha ido bien en eso. Somos un país pequeño, pero que se concentra mucho en las exportaciones, y eso me parece bien. Yo siempre tuve resquemores con respecto al TPP porque tiene algunas medidas muy proteccionistas, mirado desde Estados Unidos, para imponerle al resto de los países algunas condiciones que no eran muy justas, y yo tenía ciertas dudas, no sobre el libre comercio, sino que sobre el instrumento TPP, y desde ese punto de vista celebro la salida de Estados Unidos y la decisión de Trump, que probablemente es una de las pocas decisiones que se puede celebrar, de Trump. Diputado Milosevich, gracias por el contacto, muy amable. Bien, muchas gracias a ti, Sebastián. Buen día.